Imagina por un instante que estás viajando en un colectivo. Si miras a tu alrededor, te puedes dar cuenta que dentro de él hay asientos, los cuales podríamos decir que son prácticamente todos iguales o lo mismo, porque lo único que cambia es la posición en la que está ese asiento. Ahora, pensá en otro colectivo. Este último puede llegar a ser muy parecido, porque también tiene muchos asientos. Tal vez cambia el color o el número del colectivo, pero es lo mismo. Dentro de este escenario podríamos decir que la calle está compuesto de muchos componentes colectivos y que cada colectivo está compuesto de muchos componentes de tipo asiento, y que el asiento, al ser un componente, está esperando una determinada información para poder cumplir su función, como por ejemplo la posición en la que va a estar ubicado, así como el colectivo espera la información de su número y color. Con este ejemplo estamos básicamente evidenciando el punto al que quiero llegar. Explicarte con palabras sencillas el término componente. Si lo tuviera que definir con vocabulario técnico, podría decir que un componente es una pieza de la interfaz de usuario que permite ser reutilizable, que cumple una función determinada y que trabaja de manera aislada. Veamos esto llevándolo a un entorno web. Imagina que estás en la web de Netflix y tenés que identificar cuáles elementos de la interfaz gráfica pueden ser un componente, teniendo siempre presente que un componente es una pieza reutilizable que trabaja de forma aislada. En este contexto, podríamos decir que cada enlace de la barra de navegación es un componente. El título que antecede a cada carrete de contenido también es un componente. E incluso cada cajita en donde se muestra el detalle de la serie o película también es un componente. Como puedes darte cuenta, definir qué elementos de la interfaz pueden llegar a ser un componente es algo relativamente sencillo. Porque si es que dicho elemento se repite constantemente y cambia solamente su contenido o ubicación o algo similar, podemos entonces definir que ese elemento es un componente. Pero, ¿y esto llevado al contexto de código dentro de React? ¿Cómo es? Bueno, un componente no es otra cosa más que una función nativa de JavaScript. Si abrís por un instante el archivo app.js que se encuentra dentro de la carpeta src, verás algo así. Aquí la función app tiene un simple return y dentro del mismo hay una estructura la cual podemos llamar en este momento HTML. Este tipo de componentes los conocemos como componentes funcionales o sin estado, también llamados stateless en inglés. Y se llaman así básicamente porque internamente no implementan mucha más lógica que un simple return. Quizás uno que otro if y seguramente varios métodos map para iterar arrays. Entonces, si querés crear un componente, ¿qué tenés que hacer? Sencillo, vas a crear un nuevo archivo con extensión JS, el cual vas a guardar dentro de la carpeta src. Por ejemplo, pensá que vamos a crear un componente con el nombre saludo. Luego, dentro de ese archivo, lo primero que tenés que hacer es importar el módulo de React de la siguiente manera. Y acto seguido, crear una función nativa de JavaScript, la cual generalmente lleva el mismo nombre del archivo. Y por último, muy importante, exportar el componente de esta manera. De esta manera, tu código completo deberá verse así. Y hasta aquí hemos creado un componente bastante simple. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer para usar dicho componente? Para que lo puedas implementar vas a ir ahora al archivo app.js o donde desees usar el componente y dentro del mismo, después de las primeras líneas de código, primero vas a importar el componente saludo y así, seguidamente, implementarlo como si fuera una etiqueta HTML dentro de la estructura del return del componente. Así tomando clara precaución de poner una barra antes de finalizar la escritura de dicha etiqueta. De lo contrario, dicho componente no se va a renderizar y va a fallar. Es casi como si estuviéramos creando etiquetas HTML a medida, que sabemos que internamente en otro archivo tiene toda una estructura. De hecho, podríamos tener componentes que internamente usen otros subcomponentes. Dejemos tanta teoría y vayamos a ver en algunos ejemplos prácticos cómo sería todo este proceso. Ahora que entendemos un poquito más de componentes, vamos a revisar de nuevo qué nos da React. En index.js importa un componente llamado app y ese es nuestro principal. Y probablemente nosotros, para no mover demasiado las cosas, trabajemos adentro de app, que tiene bastante código. Solo que yo podría decir que, bueno, no quiero que tenga esta imagen, y no quiero que tenga este párrafo, y no quiero que tenga un montón de cosas. Sino que vamos a achicarlo bastante. Vamos a decir que si nuestro componente app, por ejemplo, va a tener una sección, y acá yo podría escribir el HTML de siempre, y a esta sección le vamos a decir que va a ser nuestra sección principal, por ejemplo. De hecho, técnicamente podría ser un main, si nos ponemos precisos. Y vamos a decir que este main se va a encargar de dibujar una película. Solo que una película va a estar compuesta de muchas etiquetas y la podemos segmentar, porque es algo que vamos a querer reutilizar en muchos lugares. Entonces vamos a dibujar una película. Naturalmente esta película todavía no existe y puede estar compuesta de un montón de etiquetas. Pero si yo creo un componente película, bueno, lo puedo reutilizar en muchos lugares. Nada mal, ¿no? Entonces,
deberíamos importar una película de algún lugar. Yo acá voy a crear una carpeta llamada Components para hacerlo un poco más prolijo y vamos a crear un archivo llamado película ahí adentro. Entonces sí, vamos a hacer exactamente eso, crear una carpeta Components y vamos a crear un archivo llamado película.js. Y acá es donde vamos a trabajar. Y todos los componentes tienen que tener cierta estructura en común. Si revisamos el componente app que ya nos viene, tenemos el import de React, y esto tiene que estar en nuestro componente. Y al final de todo hay un export default y el nombre del componente, lo cual también vamos a hacer. Esto es estructura básica de un componente, no podemos no tenerla. ¿Qué más tiene un componente? Bueno, tiene una función con un return y HTML adentro. Esto también tiene que estar. Solo que la función ahora se va a llamar como el componente. Y vamos a cambiar todo este HTML por lo que se nos dé la gana. Y yo podría definir, por ejemplo, que una película se compone por un H2 que va a ser su título. Título de la película. Entonces, de nuevo, ¿cómo queda nuestra aplicación? Si observamos, arrancamos en app. Nuestra aplicación tiene un header, tiene un main y tiene una película. Bueno, ¿qué es esa película? Un H2. Vamos a probarlo recargando nuestro npm start, porque recuerden que en la computadora en la que me encuentro necesito recargarlo, lamentablemente. Bueno, y si scrollamos para abajo, acá tenemos nuestro título de la película. Hay algunas cosas de CSS que venían configuradas que de hecho las voy a erradicar. Acá este CSS lo voy a sacar. Después vamos a aprender bien a cómo utilizarlo. Pero efectivamente nuestra aplicación ahora tiene nada más ni nada menos que el título de la película. Y si obviamente yo cambio cómo se ve el componente de película y le pongo unos signos de admiración y recargamos nuestro npm start, vamos a ver que ahora el título de la película tiene signos de admiración. Y yo podría definir que en verdad un componente de película también va a tener un párrafo que va a tener el rating de la película. Y si yo recargo y voy y pruebo, nos encontramos un error. Y este es uno de los errores más comunes de React. Al final de un componente, esto tiene que volver una sola etiqueta. Digo, puede tener muchas adentro, pero no puedo tener etiquetas hermanas. Cuando yo tengo muchas etiquetas hermanas, ¿cómo lo soluciono? Englobando en una sola etiqueta. Por ejemplo, yo podría tener acá un div que englobe a las dos etiquetas y listo, problema solucionado. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Siempre que tenemos muchas etiquetas tenemos que tener ese cuidado. Y fíjense cómo ahora esto anda perfectamente. Título de la película y rating. Entonces, tenemos un componente película que ahora tiene título y rating. Podría tener un montón de cosas, pero bueno, por ahora esas las que tiene. ¿Qué tiene interesante? Cada vez que yo quiero una película, en vez de volver a escribir esto, acá, copio películas. Estoy diciendo que el main tiene 4 películas. ¿Cómo se arma cada película internamente? ¿Qué sé yo? No es el problema del main, no es el problema de app. Si recargamos, vemos que ahora tenemos sucesivamente nada más ni nada menos que 4 películas. Nada mal, ¿no? Un error muy común también para tener en cuenta es no poner estas barras y poner solamente el componente así nomás. Y van a ver que esto nos tira un error horrible, no lo queremos. Tengan mucho cuidado con eso porque, insisto, es un error muy común. Fíjense que nos dice que espera que se cierre el tag de película. Entonces vamos a hacer control Z, pero para que lo tengan en cuenta. Y en verdad, digo, podríamos tener componentes más complejos. Digo, yo podría pensar en que en verdad yo quiero una tira de películas. Tira películas. Y este va a ser un componente. Y para mí una tira de películas son 4 películas sucesivas. O una al lado de la otra, si se quisiera. Entonces vamos a cambiar un poco la lógica. Y vamos a importar el componente tira de películas. De uno que se va a llamar tira películas. Y vamos a crear un componente llamado tirapelículas.js. Que va a ser muy parecido a este. Con una gran diferencia. Tirapelículas también va a importar el componente de película que yo ya creé.
Y yo voy a decir que una tira de películas está compuesta por 5 películas. Obviamente este export default al final tiene que exportar un tira películas. Entonces, ¿cómo queda nuestra aplicación? Vamos al punto principal. Tiene una tira de películas. Vamos a la tira de películas. ¿Qué es una tira de películas? 5 películas. Y vamos segmentando cada vez más nuestra aplicación. Si lo probamos, ahora tenemos una tira de películas. Y si yo quisiera tener otra tira de películas, digo, tal vez la primera tira de películas podrían ser estrenos. Si yo quisiera otra tira de películas con las mejores puntuadas, en vez de hacer todo de nuevo, en la parte de app pongo 2 tiras de películas. Entonces voy armando componentes que pueden tener subcomponentes, que pueden tener subcomponentes, y lo que hace justamente esto es fragmentar la aplicación, para que el día de mañana, si yo quiero que la tira de películas tenga un borde rojo, sé que eso lo tengo en tiradepelículas.js, y que si quiero que el título de una película esté subrayado, eso lo tengo en el componente de película. Empiezo a separar y derivar responsabilidad de forma atómica. Como lo ves, crear un componente en React es bastante sencillo. Pues si ya sabes lo que es una función, no debería ser tan complejo la implementación de los mismos. Ahora llegó tu turno. ¿Qué te parece si metes manos en el código?